Bienvenidos a un nuevo programa de Gen TV. Hoy vamos a hablar de lo que el gobierno no habla. Dos palabras que la presidenta no menciona: inflación e inseguridad. Dos problemas que a vos sí te importan. Y las encuestas coinciden en que la inseguridad y la inflación son las principales preocupaciones de todos los argentinos. Una encuesta de Management & Fit revela que el 85,4% de los porteños considera a la inseguridad su mayor problema. Luego le sigue la inflación en un 73%. Este es nuestro tercer programa y estamos muy contentos y conformes porque hemos recibido mensajes de las emisiones anteriores. El Gen está creciendo en audiencia y en el país. Hemos recibido comentarios sobre nuestros entrevistados y también sobre el tema INDEC, inflación. Los invito a ustedes a escribirnos, a darnos sus ideas, sus opiniones a gentv@partidogen.org. Y si quieren conocer las propuestas de nuestros dirigentes, pueden ingresar a www.partidogen.org. Emi, hay cadena. ¿Ahora? Sí. ¿Otra vez? Otra vez. A partir de este momento, LRA, Radio Imperial, conjuntamente con todas las emisoras que integran la cadena de radio y televisión de Bizarrolandia, escucharemos a Su Majestad. La única estructura realmente con capacidad territorial, científica y profesional para hacer estudios y relevamientos es precisamente el INDEC. El dato del INDEC, la inflación fue del 1.1%. 7,4, 25,8. La inflación es un proceso de incremento generalizado de precios. Eso no se está dando en la Argentina. Lo que hay es aumento de algunos precios. A la mentira a la que nos someten todos los días. Que todo esto es una locura. El otro día salió campeón Maravilla Martínez, lleno de argentinos Las Vegas, viéndolo a Maravilla Martínez. Reconocemos que hay aumento de precios, no nos hacemos cargo, son responsables los que están aumentando los precios. No está intervenido. No es mi área. No es mi área. No te sé decir. Este verso, ya en el año 77, 78, que yo trabajaba en Rigoró, lo hacíamos nosotros. Ya mentíamos en aquel momento viendo cómo hacer para desacreditar al INDEC, que es lo mismo que están haciendo. Que tiene crecimiento, puede tener alguna tensión en los precios y esto no necesariamente es inflación. Porque en la Argentina, salvo el INDEC, todo lo demás no mide nadie. Si realmente los números fueran sin inflación del 25 al 26%, el país estallaría por los aires. A pesar de lo que dijo la presidenta en Estados Unidos, el país vivió muchos años con índices de inflación como los actuales. Sin embargo, no hubo estallidos, pero sí graves consecuencias. Lo más grave frente a un problema es no reconocerlo. Claro que así nunca van a poder resolverlo. El INDEC ha sido intervenido. Se han perdido las estadísticas oficiales y el gobierno también perdió credibilidad. Un documento firmado por el Grupo Fénix, un grupo de economistas cercanos al gobierno, estima una inflación entre el 20 y 23% anual. Lo incoherente del gobierno es que desde su propio Ministerio de Trabajo han decidido actualizar entre el año 2009 y 2011 los salarios de sus trabajadores en porcentajes similares a lo que miden las consultoras privadas que el propio INDEC. En el próximo bloque vamos a hablar sobre otro de los grandes problemas de los argentinos, la inseguridad. Nos llama la atención no ver a Agnil Lagarré en los medios explicando qué se está haciendo para resolver el conflicto salarial con las fuerzas de seguridad, si se está protegiendo a los testigos por la causa de Mariano Ferreira y qué se está haciendo para bajar los índices de criminalidad. Para el final de nuestro programa tenemos preparada una sección especial para mostrarte uno de los grandes misterios de las últimas semanas. No te lo pierdas. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822 20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. ¿Va a seguir ocultando o ignorando la inseguridad? ¿Cuántas muertes hacen falta para que los funcionarios y la propia presidenta reaccione frente a este grave problema que nos condiciona todos nuestros movimientos? Hoy vamos a mostrarte por qué muchas veces deciden mirar para otro lado
¿Y qué intereses entran en juego cuando se intenta solucionar esta problemática? Ante la falta de datos y estadísticas confiables, el GEM puso en marcha un observatorio del delito y la violencia para mostrar otra cara de la realidad argentina. Hoy el 40% de los delitos no se denuncian y vamos a contarte por qué no se denuncian. Estuvimos con Neca Jara. Ella es integrante de un movimiento social en el barrio de Florencio Varela, en Pico de Oro. Ella fue víctima de delitos, amenazas y nos denuncia la complicidad que hay entre los delincuentes con la policía, la política y las redes que actúan en el conurbano bonaerense. Esta foto que vemos en pantalla es la casa de Neca Jara que fue incendiada por la banda de narcotraficantes. Los invito a escuchar el testimonio de esta mujer que trabaja en distintos barrios de Florencio Varela con jóvenes, niños y adultos. Su labor cotidiana es en un centro de atención comunitaria, pero hace unos meses su trabajo comenzó a molestar. Ella fue víctima de un conflicto social y político que viene creciendo en el conurbano. Un poder que aspira a controlar territorios y vidas, donde las bandas de narcotraficantes parecen tener complicidad con la policía, la política y la justicia. Nosotros como movimiento y también como parte de una coordinación con otros grupos, otras organizaciones acá en Varela, venimos notando que hay como un conflicto que se está profundizando mucho en el seno de estos barrios, sobre todo en asentamientos, y que tiene que ver con el tema de las bandas, las drogas, complicidades con esas bandas, complicidades policiales, judiciales. Esto lo venimos descubriendo y profundizando a partir de lo que nos pasó a nosotros. Un compañero nuestro empezó a sufrir amenazas. Nos dimos cuenta que las amenazas venían de parte de una persona que tenía este tipo de vida, y hasta que un día, hace un mes atrás, el 29 de agosto, se presenta con otras personas también que venden droga, que son muy conocidas en el barrio, con denuncias falsas, con acusaciones falsas, con personas que muchas no eran del barrio, y diciéndonos, que nos iban a quemar la casa, y que nos teníamos que ir, que saquemos a los menores, que iban a quemar la casa de todos. La casa tuya. La casa mía, pero además nosotros vivíamos en un espacio comunitario, es decir, habíamos agarrado varios terrenos en el asentamiento, y en vez de alambrarlos e individualizarlos, lo que decidimos es tener espacios en común, hacíamos huertas, hacíamos cosas en común, y se las agarró con todas las personas de ese espacio. No querían escuchar nada, o sea, tenían así como un nivel de inhumanidad terrible, gritaban, decían se van a tener que ir, te vamos a quemar la casa, y ahí empezaron a romper todo, rompieron el cerco, se metieron por atrás, a piedrazos, a patadas, rompieron la casa. Nuestra casa quedó destruida, primero fue saqueada. Se trajeron una camioneta, se llevaron absolutamente todo, vinieron preparadas para destruirla. Nosotros creemos que claramente querían tres cosas: una, que no fuéramos del barrio, saquear la casa y desaparecer todo tipo de prueba. Creo que es eso lo que querían. Y nosotros todavía estamos esperando que saquen al comisario, nosotros lo que estamos exigiendo es eso. Nosotros, es clarísimo, lees las causas, hay causas que se notan que están armadas, hay causas que se notan que hay complicidad policial, en todo momento la policía dejó espacio para que pasara esto, un nivel de control y dominación del barrio impresionante para que pasara esto, de manejo del barrio, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que saquen al comisario, vamos a exigir que no quede impune esto que pasó, y seguramente que vamos a exigir que las cosas que perdimos, que también, de alguna manera nos devuelvan. Estas bandas lo que hacen es tener distintos lugares, tipo kioscos de venta, es decir, hay una persona que es la que distribuye, después se generan como distintos lugares de venta, y hay personas que tienen distintos roles. Es una red bien armada, bien desarrollada en el territorio. Y necesitan extenderse y controlar el territorio. Hay lugares donde se ha descubierto que estos lugares, estos kiosquitos de venta, dejan hasta 10.000 pesos por día vendiendo droga, distintos tipos de droga. Acá se vende mucho paco.
¿cómo los pibes o alguien que se engancha a esto no la va a pelear? Si está más que claro. Estamos yendo a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a encontrarnos con un jurista, un abogado. A él le vamos a preguntar cuáles son los intereses que entran en juego cuando un gobierno intenta solucionar el problema de la inseguridad. Alberto. ¿Qué tal? ¿Vos a qué te dedicas? Bueno, yo soy abogado, pero me dedico de hace muchos años. He dirigido y soy vicepresidente de un instituto que se llama el INECIP, Comparados en Ciencias Penales. Nosotros hemos trabajado, y yo personalmente, en muchas reformas de la justicia penal, reformas del Ministerio Público, reformas de la policía, desde hace 25 años en muchos países de América Latina y también acá en la Argentina. Te invito a pasar, vamos a comenzar dale. la entrevista, si nos sentamos Sí. y estamos más tranquilos. ¿Cómo ve las políticas públicas de seguridad del gobierno nacional? El gobierno nacional no tiene una sola política, sino que ha tenido dos. Una, de la cual soy muy notoriamente crítica, que es la política del gobierno nacional anterior a la creación del Ministerio de Seguridad, que se fundaba básicamente en el modelo de autonomía de la policía. Hace un año y pico cambia esa política, cuando fueron los problemas del indoamericano y además una cierta sensación de que se perdía el eje, le sacan esto a quien había sido el impulsor de toda esa política, que fue Fernández, Aníbal Fernández, y se crea el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad implicó un cambio de política, una visión más completa y amplia de tomar el gobierno civil de la seguridad. Y luego el gobierno de nuevo, y eso tiene que ver con la entrada de Berni o con la entrada de, digamos, con otro cambio, vuelve de alguna manera un poco para atrás y comienza otra vez un cierto, digamos, coqueteo con la autonomía de los sistemas policiales. En la mayoría de los fenómenos en los que después, no en todos, pero muchos de los fenómenos criminales en los que están involucrados después gente pobre, sobre todo muchachos jóvenes marginales o que están expulsados de la sociedad, que no estudian ni trabajan, en realidad en ese mismo fenómeno participan personas que no tienen nada que ver con la pobreza. Por eso nosotros estamos insistiendo mucho en que buena parte de los fenómenos criminales urbanos hay que verlos bajo el análisis de mercados. Es decir, en el robo de vehículos, en el robo de celulares, en el robo de motos en el interior, en el robo de ganado en las zonas rurales, en el robo y en otros mercados, como puede ser el mercado de drogas pequeñas, el narcomenudeo, el mercado de drogas medianas que provee las ciudades, o en el gran narcotráfico, en el mercado de armas, en el mercado de remedios falsos o truchos o fuera de los circuitos. Todos esos son mercados donde participan gente que no tiene nada que ver con la pobreza. La política de seguridad significa desarticular y tener una acción clara frente a estos mercados. Ahora, vos me decís, ¿por qué esto no lo estamos encarando? Bueno, porque acá es donde tenemos la trama más difícil de resolver en estos momentos en el país, que es esta, digamos, conjunción de dinero que hay en los mercados, de corrupción policial y de corrupción política. No tiene nada que ver con la pobreza. Entonces, ahí es donde se muestra hoy día si estamos dispuestos o no a hacer una política enérgica. Y ahí es donde me parece que todavía no estamos haciendo ningún tipo de política enérgica. Estamos con el diputado nacional Gerardo Milman, autor de la Ley de Seguridad Bancaria. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal, Emilian? Gracias por acompañarnos. Vos integrás dos comisiones que a nosotros en el programa de hoy nos interesan. Sí, Seguridad Interior y Presupuesto y Hacienda. Contame, el gobierno manda todos los años el presupuesto al Congreso. ¿Cuánto destinó este año para seguridad? Bueno, a pesar de que si nosotros le preguntamos a la mayoría de los ciudadanos de nuestro país cuál es su principal demanda, cuál es la principal necesidad que tienen, nos vamos a encontrar en cualquier barrio, en cualquier pueblo de nuestro país, que la seguridad está al tope, en todas las encuestas. Sin embargo, para el gobierno no, porque el presupuesto es la ley donde el gobierno fija sus prioridades. Y el gobierno, que está acá atrás, nos dice que en el presupuesto solo destina un 12% más al presupuesto de seguridad. Si uno toma la inflación que tiene el propio gobierno,
hay que creer en esa inflación, sí, que es cercana al 11%, uno se da cuenta que el presupuesto de seguridad aumenta solo en el 1% más que la inflación del gobierno. Por supuesto, como no creemos en la inflación, eso vamos a desinvertir. La Argentina va a desinvertir en el año 2013 respecto del presupuesto de seguridad. Menos chalecos, menos móviles, menos tecnología, menos informática destinada a la seguridad. Prácticamente 13 puntos, porque sin ninguna duda la inflación de este año ha sido del 25, no sabemos cuál va a ser del año próximo. Pero además uno puede fijarse qué otras necesidades tiene el Estado y cómo las fija este gobierno. Entonces uno ve, por ejemplo, el programa Fútbol para Todos. Los argentinos somos muy futboleros, es una pasión argentina. Pero la verdad es que se va a incrementar en el 72%. Si uno también, 72%. Claro, casi 6 veces más lo que ellos dicen que va a haber de inflación. Y entonces cuando uno ve Fútbol para Todos 72, seguridad el 12, uno se da cuenta que el gobierno tiene una dinámica, una perspectiva de lo que ocurre en el país absolutamente diferenciada de lo que nos ocurre a nosotros, los ciudadanos que caminamos las calles. Y para fuerzas de seguridad específicamente, porque hubo un conflicto hasta hace poco, que no sé si se resolvió del todo, por los salarios de los gendarmes. ¿Cómo ves esta situación? La pauta salarial no está en el presupuesto, porque el gobierno entiende que si coloca la pauta salarial, eso va a ser usado como un piso para la negociación salarial. O sea que en el presupuesto nacional figuran 0 pesos para el aumento de los salarios. Pero si uno ve, por ejemplo, en la gendarmería, solo se va a incrementar en un 6%, cuando hemos tenido este conflicto que vos decís, y la verdad es que la ciudadanía siente que la gendarmería es una fuerza mucho más amigable que otras policías del país, sobre la cual hay una profunda desconfianza. De manera tal que tampoco se le va a dar a estas fuerzas, a la prefectura, a la gendarmería, inclusive a la Policía Federal, un énfasis, porque con ese presupuesto lo que el gobierno quiere decir que además del relato acerca de que no hay inseguridad en la Argentina, están convencidos y en la práctica política cotidiana, en la ejecución presupuestaria, no aparece como una necesidad primaria. Este presupuesto ya fue aprobado en diputados. ¿Cómo fue ese debate? ¿Ustedes pudieron decir, no, esto es así, el oficialismo está abierto o es una postura única? Sí, nosotros pudimos decirlo, cierto es que no se pudo cambiar solo una coma de todo el presupuesto, ni siquiera los legisladores oficialistas, de manera tal que en definitiva el presupuesto quedó como fue diseñado en la Casa Rosada y eso es lo que se va a ejecutar y la semana que viene lo va a aprobar el Senado también a libro cerrado y vamos a tener este presupuesto. Es cierto que con todos los instrumentos que tiene el gobierno, la ley de administración financiera o las aptitudes que tiene el jefe de gabinete para modificar partidas, uno puede cambiar las partidas y el presupuesto carece de una energía y una importancia tal como supo tener en el pasado, pero el presupuesto que fija prioridades no coloca la inseguridad como un tema prioritario. ¿Cómo ves la política de seguridad del gobierno? Bueno, no hay política. Si uno pregunta dónde está la ministra, qué está haciendo la ministra de Seguridad, Garré no la puede ver ejecutando política. Hace poco vimos una decisión que tomó el gobierno respecto al conflicto de Gendarmería y Prefectura y la conferencia de prensa la dio el jefe de gabinete con el ministro de Economía. Ahí está la visión que tiene el gobierno, una visión economicista de lo que ocurre con la seguridad. Y además hay un Ministerio de Seguridad bicéfalo. Está la ministra Garré y el secretario Berni, vaya la redundancia, porque hemos tenido un conflicto, yo vi en las escalinatas, gendarmes vestidos de verde, una imagen que no nos gusta, sin ninguna duda, pero el cara pintada estaba en el ministerio porque Berni es un teniente coronel que fue parte del movimiento cara pintada. Pero tenemos un ministerio bicéfalo, sí. Por un lado la ministra, por un lado el secretario. Cualquiera que trabaje en materia de seguridad sabe que tiene que haber unidad de mando, que tiene que haber una conducción vertical. Y ahí es la propia política la que da una muestra de una interna dentro del Ministerio de Seguridad que se traslada necesariamente a la Fuerza de Seguridad. ¿Y por qué, si bien el gobierno sabe que las encuestas dicen que a la gente le preocupa la inseguridad, por qué no habla de este tema? Bueno, porque justamente el gobierno ha construido un relato sobre determinados temas, inflación, seguridad, pobreza, algunas cuestiones que son problemas reales de la Argentina profunda y que el gobierno tiene la intención de creer que escondiendo la mugre bajo la alfombra los problemas desaparecen. Lo cierto es que un día la alfombra no soporta más y revienta. Entonces lo que hay que hacer y que el gobierno no hace es una encuesta de victimización donde se le pregunta a los ciudadanos anónimamente si él o su familia o su entorno o en qué lugares, qué tipo de delitos, con qué armas, bajo qué circunstancias, para poder direccionar los fondos públicos y los recursos humanos al lugar correcto. La seguridad tiene dos componentes, el objetivo y el subjetivo. Ambos componentes conforman la inseguridad. ¿Hay más robos? Sí, hay muchísimos más robos. Los robos se han incrementado de manera tremenda. Hay
en el Gran Buenos Aires, en el área metropolitana, han subido casi un 200% respecto al año anterior. Hay una estadística de la OEA que dice que en Argentina es el país de América Latina con mayor robos por día en toda la región. Vos vivís en el conurbano, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves la política de seguridad en provincia? Bueno, pésima, digamos. Primero, que la ciudadanía no cree en la policía bonaerense, y segundo, que tampoco hay recursos destinados ahí. Uno ve, por ejemplo, los patrulleros de la policía, donde se encuentran, yo los llamo patrulleros espantapájaros, porque no tienen motor, no tienen combustible, y los delincuentes esto lo saben. Los delincuentes tienen la mejor tecnología, tienen los mejores autos, tienen las mejores armas. Lo que ocurre también es que ha habido un operativo del Cinturón Sur, de colocar a los gendarmes en las áreas críticas, en las áreas calientes, y en definitiva se ha despoblado. Un 33% de la cantidad de gendarmes que tiene Argentina han venido a la ciudad de Buenos Aires y al área metropolitana. Y hemos liberado las fronteras, que es por donde entra el narcotráfico. Entonces la Argentina está pasando de ser aquel país de tránsito a ser un país de alto de consumo. Y esto es una situación muy preocupante. Hoy tenemos en el Gran Buenos Aires y en muchas partes de la ciudad de Buenos Aires zonas donde ya no solo no entra el delivery de la pizza, no entra la ambulancia, no entra el remis, ya no entra ni siquiera la fuerza de seguridad. Digo, una vez se pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer? Sí, ¿qué se puede hacer? La verdad es que hay entre la sectores de la justicia, sectores de la política y fuerza de seguridad mucha complicidad con el delito, y eso hace que sea complejo desarmar esta trama. ¿Y por qué? ¿Qué intereses entran en juego cuando uno intenta solucionar esta problemática? Dinero, muchísimo dinero. Solo dinero. Claro, porque hay una conducta habitual de suponer que estigmatizamos a los pobres, como que si hay pobreza, esos son delincuentes. La verdad es que los pobres son los que más sufren el delito. A veces no tienen la oportunidad de decirlo, de contarlo, de manifestarse, de salir con las cacerolas. A veces ni cacerolas tienen. Pero sin ninguna duda son el sector de la población que más lo sufre. Por eso, cuando uno ve a los intendentes que saben dónde están las cocinas de Paco, dónde están los desarmaderos, lo que hay de eso son negocios millonarios. Muchas veces, como en el caso del narcotráfico, ni siquiera son titulares de esos negocios ciudadanos que viven en la Argentina. Son grupos transnacionales, multinacionales, que toman decisiones en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en otros países, y eso hace complejo que policías con remuneraciones muy bajas puedan ser parte de un servicio eficaz en la lucha contra este delito. Vos sos autor de la Ley de Seguridad Bancaria, nos gustaría que nos cuentes, vamos a ir a caminar por las calles donde están los bancos a ver de qué se trata la Ley de Seguridad Bancaria. ¿Me acompañás? Dale. Vamos. La verdad que la Ley de Seguridad Bancaria la hicimos por varios delitos bancarios. El más conocido en aquel momento, el delito de las salideras bancarias. Lo que hubo que hacer, una cosa muy simple, que fue colocar esas mamparas que hay en los bancos, que fue nuestra ley, para que se impidiera la visualización de quienes retiraban y administraban el dinero de las cuentas bancarias. ¿Y esa ley sirvió? ¿Se está aplicando? Sí, parcialmente se aplica, porque sí se pusieron esas mamparas con alguna deficiencia, pues nosotros lo habíamos pensado en términos envolventes, sí. Y en definitiva lo que se hizo es solo una mampara de visualización vertical, pero las estadísticas tanto del Banco Central de la República Argentina, que es el responsable, como de los propios bancos, dicen que bajó el 67% el delito de las salideras. Hay otras cosas que no se aplican, como son, por ejemplo, los inhibidores de telefonía celular, que impedirían que se hagan comunicaciones adentro del banco, y otras medidas destinadas a otros delitos, como por ejemplo el de los boqueteros. Hace falta una inversión importante, obviamente, hace falta obras civiles. Pues fíjate que las cajas de seguridad, que es donde muchísimos argentinos hoy tienen depositados sus bienes, sus valores, no tienen el mismo blindaje, las bóvedas que las contienen, que tiene el blindaje de los tesoros de los bancos. Los bancos guardan muy bien su dinero. Sin embargo, le ofrecen a los clientes el alquiler de cajas de seguridad, que son muy preciadas. Hay lista de espera respecto de este producto que tienen los bancos. Y sin embargo, esas paredes no están blindadas. Por eso sufrimos los delitos de los boqueteros. Y lo que pedía la ley, lo que obliga la ley, era hacer un plan que se cumplieron todas las fechas y todos los plazos, y en complicidad el Banco Central de la República Argentina con los bancos han evitado poder hacer la inversión necesaria, y hoy son un producto que está totalmente desprotegido de la condición de seguridad de los clientes. ¿Y estas medidas? ¿Esto se aplicó en el año 2010? Sí, se viene aplicando parcialmente, como dijimos, no todas las medidas se aplican, porque hay un poco de necedad por parte del Banco Central, las autoridades, desde la señora presidenta del Banco Central, Marco del Pont, que no le interesa la seguridad de los clientes,
y se viene aplicando parcialmente, aunque lo parcial con buenos resultados. Sí. Y tuvo su auge, a pesar de que nosotros habíamos planteado la ley antes, con el caso Píparo. ¿Eso fue como un punto de inflexión? Sí, desgraciadamente, porque eso se llevó la vida del embarazo que tenía Carolina Píparo en una salidera bancaria en la ciudad de Citibel. Dentro de pocos días se comienza el juicio oral de Carolina, donde Carolina va a querer demostrar la responsabilidad civil del banco donde se produjo, que también es un tema de discusión interesante porque la seguridad dentro de la institución bancaria es responsabilidad de la entidad financiera. Gerardo, ¿qué responsabilidades políticas ves del gobierno nacional y provincial? Todas. La verdad es que ambos son gobiernos ausentes en el tema de la seguridad, y lo que hace falta es mucha decisión política para combatir el delito. Con dos concepciones distintas. El gobierno de la provincia cree que sacándose fotos con las víctimas, haciendo de psicólogo de los deudos de muchas de las víctimas de nuestra provincia, se resuelven los problemas. En una cosa de sentimentalismo que hace el gobernador cuando ocurren desgracias. Y otra es una concepción muy ideologizada de la seguridad que tiene el gobierno, que ha maltratado a las fuerzas de seguridad, que ha evitado hablar de inseguridad y que no tiene una noción clara de cómo combatirlo. Te agradezco muchísimo por estar hoy con nosotros. Desde Gen TV nos vamos a seguir ocupando de este tema y vamos a estar donde nuestros vecinos reclamen más seguridad. Sin dudas, ustedes y nosotros tenemos mucho por reflexionar y hacer a partir de lo que hemos visto. Desde Gen TV nos comprometemos a seguir trabajando sobre este tema. Pero el partido Gen no ha quedado indiferente. La diputada Margarita Stolbizer ha presentado el año pasado una propuesta integral de seguridad para la provincia de Buenos Aires. Si quieren más información pueden entrar al sitio web www.partidogen.org. Estamos llegando al final de nuestro programa y no hemos podido encontrar a la ministra Garré, a la ministra de Seguridad, pero nos han dado algunas pistas. ¿Podría estar con Wally? A ver si la buscamos por acá. No, está difícil. Algunos nos dicen que podría estar revisando el botiquín de Felisa Micheli en Economía. Pero tarde, ministra, porque en Economía ya se llevaron todo. Una última comunicación nos dice que podría estar en el puerto de Gana con un alicate en la mano, lista para cortar amarras de la fragata Libertad. En fin, llegamos al final y no sabemos a dónde está la ministra cuando más la necesitamos. Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo viernes a las 20 horas por Metro en el programa del Partido Gen. Chau.